Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Continuando con la serie de videos de la prueba de semiconductores, hoy corresponde hacer la prueba con un par de MOSFETs. Voy a mostrar cómo comprobar o cómo probar con un multímetro estos dos MOSFETs que tengo aquí. Estos MOSFETs son los que aparecen en la pantalla del computador. El MOSFET IRF740 es un MOSFET de canal N de potencia media. Y también vamos a probar el MOSFET 2N7000, que es un MOSFET de señal que también es de canal N. El procedimiento para probar es el mismo. Recordar que un MOSFET tiene tres terminales, uno que se denomina source o fuente, el gate o compuerta y el drain o drenaje. Y la distribución es la que se especifica según la numeración de cada MOSFET. Vamos a empezar por el MOSFET IRF740, que lo tengo sobre la mesa. Vamos a utilizar un multímetro digital en la función de diodo con una característica muy importante, y es que esta función nos debe entregar alrededor de 3 voltios. Si entrega menos voltaje, no nos va a servir. En este caso voy a utilizar un segundo multímetro para medir el voltaje que entrega el ómetro, o más bien dicho, la función diodo en circuito abierto. Nos entrega 2.95 voltios. Hay funciones que entregan menos voltaje y simplemente no van a servir. Bueno, entonces una vez que sabemos que el multímetro entrega alrededor de 3 voltios, que es el voltaje mínimo que vamos a requerir para que se active la compuerta del MOSFET, procedemos de la siguiente manera. Al ser un MOSFET de canal N, vamos a ubicar la punta de prueba negativa sobre la fuente. En este caso, y recordando cómo estaba la distribución de los terminales, tenemos que el pin 3 es la fuente. Esta de aquí. Vamos a iniciar de la siguiente manera. Ponemos el terminal negativo sobre el terminal de source o de fuente del MOSFET y luego medimos, en este caso, el drain. Voy a incorporar una imagen para que la vayan viendo. En este caso, el drain es el terminal, el drain o drenaje es el terminal del medio y nos debe marcar, como se dan cuenta en el multímetro, un circuito abierto. Luego voy a pasar a disparar la compuerta con los 3 voltios que medimos anteriormente, aplicando estos 3 voltios a la compuerta por un par de segundos. Vamos a medir ahora nuevamente el drenaje y vamos a ver que el MOSFET ha entrado en conducción. Ahí nos marca un valor muy bajo que antes no nos marcaba. Vamos a proceder a apagarlo y a repetir el procedimiento. Ahora en este caso lo que voy a aplicar es un voltaje negativo a la compuerta, aquí, y el MOSFET debe haberse apagado ya. Como ustedes se dan cuenta, ya está apagado. Voy a encenderlo una vez más, aplicando el voltaje positivo a la compuerta, y como se dan cuenta, se ha encendido el MOSFET. La prueba con este MOSFET es exactamente la misma. Voy a mostrarles, por favor, en pantalla la distribución de los terminales del MOSFET 2N7000. Es un MOSFET de señal y el comportamiento es exactamente el mismo. Hay que disparar la compuerta, que en este caso se encuentra en el pin 2, en el pin del medio, y el drenaje se encuentra en el pin 3, la fuente en el pin 1. Entonces vamos a aplicar la punta de prueba negativa en el pin 1, como les estoy mostrando aquí. Pin 1, aplico el terminal negativo, la punta negativa de prueba, y medimos en el pin 3, que es el drenaje, me marca circuito abierto. Disparo el componente de la compuerta, aplicando el voltaje positivo, y ya debe haberse disparado el MOSFET. En este caso me marca un cortocircuito, ¿sí? Ahora vamos a apagarlo aplicando una tensión inversa en la compuerta. Entonces así,
ya debe estar apagado. Volvemos a medir fuente a drenaje y como se dan cuenta está abierto. Voy a volverlo a encender y así de fácil se prueba un MOSFET de canal N, ¿sí? Un poco de datos técnicos adicionales. Este es un MOSFET de enriquecimiento, como el que se muestra en el diagrama. Aquí, casi el 100% de todos los componentes que se utilizan en computadoras, en teléfonos, son MOSFETs de este tipo. MOSFET de canal N de modo de enriquecimiento. Quiere decir que la compuerta se activa con un voltaje positivo. Puede tener o no tener este diodo interno. Este diodo de acá es un diodo estándar que se utiliza para la protección del componente. Bien, amigos de mi canal de YouTube, hemos avanzado un poco más con la prueba de semiconductores. En este caso nos tocó con los MOSFETs y ya hemos visto cómo fácilmente se puede verificar los terminales y que el MOSFET se encuentre en buen estado. Ojalá el video les sea de utilidad y les haya gustado. Gracias por vernos. Suscríbanse a mi canal. Nos vemos. Hasta la próxima.